Bueno, buenas tardes, querida audiencia. Hoy en su programa favorito de concursos de ¿Quién quiere ser millonario? Estamos con una pareja de dos buenos amigos de la Universidad Militar Nueva Granada, de la Facultad de Relaciones Internacionales, específicamente de la clase de Derecho Constitucional Colombiano, comandada por el señor John Harold Rivera Ross, en la que participarán para ganarse 1 millón de pesos, respondiendo diversas preguntas sobre el libro de teoría constitucional e instituciones políticas, escrito por Vladimiro Naranjo Mesa. Específicamente, preguntaremos tres capítulos. El capítulo 2, que es la estructura de la Constitución; el capítulo 3, el poder constituyente; y el capítulo 4, establecimiento y reforma de la Constitución respectivamente. Pero primero, saludemos a nuestros concursantes. Sean bienvenidos Alejandro Restrepo y Pablo Sánchez. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Hola, buenas tardes. Me llamo Alejandro Restrepo. Y bueno, nada, estoy muy feliz de estar aquí el día de hoy. Y un saludo también para Pablo y toda nuestra audiencia. Hola, querida audiencia. ¿Cómo vamos? Mi querido locutor. Muy buenas tardes. Me llamo Pablo Sánchez y esperamos responder bien esas 10 preguntas y llevarnos pues este millón a casa. Me alegra saber que están bien y obstinados a llevarse la práctica a sus casas. Bueno, entonces, iniciamos con lo bueno, iniciamos con las preguntitas. Pregunta 1. ¿Cuál es el primer aspecto de señalamiento de los principios que inspiran a la acción pública? A, el aspecto relativo. B, el aspecto filosófico o ideacional. C, el aspecto formal en tanto esté en un aspecto de fondo. D, el aspecto formal sin el aspecto de fondo. Bueno, por mi parte la respuesta es C. ¿Seguro? ¿Por qué? Porque se trata de determinar los principios que deben inspirar la acción del Estado y el funcionamiento de los órganos del poder público. Así se empiezan a señalar metas precisas a la actividad de los gobernantes a los cuales se le confiere el poder. Eso es correcto. Muy bien. Listo. Pregunta 2. ¿Cuál es considerado el inicio de una constitución política? A, las declaraciones de derecho del cuerpo institucional. B, el valor jurídico de la declaración de los derechos. C, el preámbulo. D, ninguna de las anteriores. Bueno, pues me atrevo a contestarla yo. Para mí no estoy seguro. Bueno, creo que es la C. ¿Seguro? ¿Por qué crees que es la C? Bueno, pues porque es considerada la cabeza de la Constitución, que forma de introducción resume grandes directrices que se inspiran a la propagación de esta y debe ser la guía para gobernantes y gobernados. Eso es correcto. Siguiente, pregunta 3. ¿Cuál de estas constituciones es considerada la más extensa y excesivamente reglamentada del mundo? A, la Constitución Española de 1978. B, la Constitución Argentina de 1853. C, la Constitución Brasileña de 1989. D, la Constitución Colombiana la Constitución de Colombia de 1991. Bien, para dar respuesta a esta, considero que la respuesta es D, Constitución Colombia de 1991. ¿Ah? ¿Sí? ¿Por qué? Porque la actual Constitución colombiana contiene 380 artículos, un preámbulo y 13 títulos divididos, además de 50 artículos transitorios, y junto a ellos incluyen normas no constitucionales. Eso es correcto. Bueno, sigamos con la cuarta pregunta. ¿De qué autor es dueño esta afirmación sobre el poder constituyente? Cito: es la facultad inherente a toda comunidad de darse su ordenamiento jurídico político, originario por medio de una constitución.
A. Linares Quintana. B. Cifra Eras. C. Sánchez Viamonte. D. Sánchez Agista. Bueno, listo. Esta sí la tengo segura. Es la A. ¿Sí? ¿Por qué tan seguro? Pues porque Linares Quintana atrae 3 características del poder constituyente, que son: la primera, la titularidad en cabeza de la comunidad soberana. Segundo, esa facultad que menciona Linares se dará su propio ordenamiento jurídico político, fundamental, a través de una constitución. Y por último, la tercera, que es el poder constituyente, puede ser originario o primario y derivado. Eso es correcto. Bueno, llegamos a la mitad del concurso para ganarse 50.000 pesos. Están haciendo muy bien de momento. Bueno, entonces, pregunta 5. ¿Por qué es considerada la indivisibilidad como una característica del poder constituyente? A. Porque el poder ante todo es originario. B. Porque no se haya coordinado a otros poderes divididos. C. Porque es puesto que su función, porque es depuesto de su función y lo exterioriza y evidencia su potencia. D. Porque está dotado de fuerza histórica. Bueno, para eso la respuesta, la B. ¿Seguro? ¿Por qué? Porque no se haya coordinada a otros poderes divididos, el legislativo, ejecutivo y jurisdiccional, sino que sirve de fundamento previo a todos los poderes constituidos. Eso es correcto, Yanel. Listo. Pregunta 6. ¿Cómo actúan deliberadamente los poderes constituidos? A. Cuando se establece el ordenamiento jurídico político de una nación. B. Cuando se hace un Estado nuevo e independiente. C. Cuando hay una protesta. D. Cuando hay un cambio revolucionario. Bueno, señor locutor, esa creería yo que es la A. ¿La A? ¿Por qué? Bueno, pues porque en la mayoría de los casos el poder constituyente derivado, el derivado del que actúa, tanto para establecer el ordenamiento jurídico-político de un Estado, lo hace a través de poderes constituidos, aquellas instituciones consagradas por la Constitución. Es correcto. Listo. Pregunta 7. ¿En qué se diferencia el poder constituyente y la soberanía? A. En que una es la Constitución y otra son los poderes constituidos. B. En que una es el Estado en sí mismo y la otra es el pueblo expresando sus derechos. C. Que en una es establecer un orden constitucional y la otra es una cualidad del Estado. D. No hay diferencia. Bueno, la respuesta es la C. Sí, ¿por qué? Porque según Vidar Campos, el poder constituyente se ejercita para establecer un orden constitucional o para modificarlo. Y la soberanía es una cualidad del Estado que consiste en no derivar la validez de su ordenamiento jurídico de otra instancia superior. Eso es correcto. Muy bien, muchachos. Listo. Pregunta 8. Por 500.000 pesos. En el procedimiento monárquico, ¿por qué también se le llama otorgamiento a la carta otorgada? A. Porque le otorga una constitución a su pueblo mediante una carta. B. Porque es un contrato entre el rey y sus súbditos. C. Porque es la carta es el resultado de una revolución. D. Porque es la carta donde se creó la monarquía absoluta. Listo, Esteban, esta sería la A. ¿Seguro? ¿Por qué? Porque es el medio el cual el rey absoluto consiente en reglamentar el ejercicio de su poder
hace el otorgamiento de una constitución a su pueblo. Esto se hacía mediante una carta de mutuo acuerdo entre el rey y las cámaras legislativas. Eso es correcto. Bien, muchachos, ya solo faltan 2 preguntitas y se ganan ese millón. Pregunta 9. A lo largo de la historia de Colombia, ¿cuántas asambleas constituyentes, ya sea que no hayan fracasado o que sí, se han desarrollado a lo largo de la historia? A9, B4, C5, D1. Bueno, considero que la respuesta es la B. ¿La B? ¿Por qué? Bueno, porque la primera constituyente fue la de Ocaña en 1828, la cual fracasó en hacer la Constitución de Cúcuta. La segunda fue en 1905 por Rafael Reyes para reemplazar el Congreso. La tercera fue en 1952 en el gobierno de Laureano Gómez, antes de la subida del régimen militar de Rojas Pinilla al poder. Y la última fue en 1991, iniciada por un movimiento estudiantil que a la final formularía una nueva constitución. Eso es correcto. Bueno, muchachos, ya solo les queda una preguntita y se ganan ese millón. La pregunta es, ¿cuándo la reforma constitucional se confía en 2 etapas consecutivas por 2 órganos distintos? Estamos haciendo alusión a cuando el presidente crea o incide en una constitución. B, ninguna respuesta es correcta. C, al de la revisión de la reforma solamente hecha por el Parlamento. D, al sistema mixto. Listo, Esteban, esta sería la D. ¿La D? Sí. ¿Por qué? Porque este sistema consiste en que la reforma constitucional descanse en etapas sucesivas, en 2 órganos diferentes. Estos órganos pueden ser la Asamblea Especial y el Congreso, o el Parlamento y el pueblo. Esto ya se ha evidenciado en otras partes del mundo. Unos ejemplos pueden ser Francia, México y Estados Unidos. Muy bien, muchachos, bien, ahí sacaron las 10 respuestas, es correcta la última, entonces, bueno, felicidades, acaban de responder las 10 preguntas bien del concurso y por lo tanto ganaron el $1.000.000. Muchas felicidades, Alejandro, Pablo, fue un placer. Nada, muchas gracias a la audiencia también. Muchas gracias, hermano, ojalá que nos sigas invitando. Bueno, les doy las gracias por concursar en este programa, también a nuestra querida audiencia por vernos y nos vemos en otra oportunidad. Que tengan un muy buen día y un muy feliz fin de semana. Muchas gracias, hasta luego, compañeros, gracias, muy amables. Nos vemos en otra oportunidad, bye, se cuidan. A continuación mostraremos las biografías de las imágenes y de la música. Esperamos que les haya gustado el video como a nosotros hacerlo. Muchas gracias por ver y nos veremos en la próxima.